Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora, pues Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Jorge. Pues feliz por estar un día más con vida y feliz por la oportunidad que Dios me da para ser una herramienta para pues llegar a los oídos de muchas personas y poder seguir aprendiendo. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy, Paola. Iniciamos, pues buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan, los que están atentos a nuestras redes sociales, y si estás atento es porque de verdad quieres un cambio en tu vida, porque te preocupa tu vida, porque te preocupa tu familia, y eso es de felicitarte porque entonces le estás dando la oportunidad a Dios para que haga cosas grandes en tu vida y cumplir los propósitos que Dios tiene para ti en esta tierra. Y pues bueno, continuando con nuestro tema de Venciendo Gigantes, este segmento que de verdad ha sido muy bueno para mí principalmente, para muchas personas. Yo este video lo comparto en en un grupo que tenemos de mujeres, y cada que termina pues la plática con ustedes, se las comparto a ellas porque pues también son retos para nosotros como mujeres vencer a estos gigantes, porque pues el diablo nos conoce perfectamente. Nos conoce en un sentido de que sabe que puede llegar a nuestros oídos porque somos muy factibles para escuchar, ¿no? No por nada existe el gigante del chisme, que ya lo hemos hablado. Por eso él se acercó a Eva. Entonces, pues, desgraciadamente como mujeres somos susceptibles mucho a estar escuchando, abrir puertas, dejar entrar personas, dejar entrar gigantes, muchas de esas cuestiones. Entonces ha sido de bendición. Y hoy queremos seguir con este gigante del juicio, parte 2. Visítanos en YouTube, visítanos en nuestras redes sociales para que busques ahí el video de la semana pasada, si es que te lo perdiste, para que puedas entender qué es el gigante del juicio. Y simplemente para seguir con esta parte 2, te quiero nada más platicar que juzgar significa acusar, condenar y criticar. Entonces, ya sabiendo que el juicio significa estas tres cosas, acusar, condenar y criticar, seguimos avanzando en seguir conociendo. Y la semana pasada nos quedamos en esta parte de las emociones negativas. Y ahí me quedé y les decía yo, vamos a quedarnos ahí porque es tan importante que desde la niñez aprendamos que hay muchos factores que en la actualidad te hace juzgar a las personas, que lo que tú pasaste en tu niñez va creciendo, ¿sí? Va creciendo una raíz, va creciendo una planta, y esa planta solamente va a crecer con amargura, enojo, muchas emociones negativas. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno ya es adulto? Y para vencer este gigante del juicio, es bien importante que tú puedas arrancar de raíz todo aquello que te hicieron. Siempre lo he dicho que para nosotros vencer a estos gigantes necesitamos perdonar. Entonces, para que tú no puedas juzgar o este gigante no se apodere de ti para juzgar a quien te haya hecho daño, a quien te haya lastimado, herido, etcétera, etcétera, tú tienes que arrancar de raíz. Obviamente Dios nos ayuda, sí, pero necesita nuestra voluntad. Necesita que nosotros le demos el permiso, la decisión, porque todo le dejamos la responsabilidad a Dios, ¿no? Que Dios te perdone, yo no. Y no es así. Dios nos puede perdonar, eso es cierto, pero nos necesita que nosotros tengamos la voluntad también de perdonar ese tipo de cosas para que este gigante del juicio no se apodere de nosotros.
En el momento que tú arrancas de raíz, ya no hay manera de que crezca nada. Ya no crece ese juicio por la gente, sino que empieza a haber un amor, empieza a haber, pues, soltar a esas personas. Y alguien me decía una vez, perdona, no porque le hagas un favor a esa persona, sino porque cuando tú perdonas, te quitas un peso totalmente de encima y dejas de juzgar a la gente. Porque aparte no nada más juzgas al que te hizo daño, estás tan lastimado y tan herido de lo que te hicieron que nos damos el permiso de juzgar a los que ni siquiera nos hicieron daño, pero es porque traemos esas raíces negativas, esas emociones que nos están controlando y entonces ya juzgas a Perenganito, a Menganito, a Martita, a Fernandito, y ya empiezas a juzgar a todo el mundo porque ahí está esa raíz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arrancar. En la medida que tú nada más jalas una planta de una maceta y la pasas a otro lugarcito, pero dejas ahí la raíz, obviamente va a volver a crecer ahí una plantita, ¿no? Entonces, a lo mejor tú nada más has intentado podar y dices, sí, ya lo perdoné, ya no siento nada, pero inmediatamente llega este gigante del juicio y otra vez empiezas a juzgar y a juzgar, es que por qué hizo eso, es que porque aquello, es que porque nos dejó, por qué dejó a mi mamá o por qué dejó a mi papá, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, es que se la pasó tomando, y entonces empiezas otra vez nuevamente a juzgar a las personas. Y te comentaba yo la semana pasada que mi abuelo era, pues él tomaba, mi abuelita, ella trabajaba en casa y uno de mis tíos, una vez platicando su testimonio, decía que él juzgaba mucho a mi abuelo porque para él, mi abuelo era el motivo por el que mi abuelita los dejó, pues con otras familias para que ella pudiera trabajar. Entonces él juzgaba y juzgaba y juzgaba hasta que un día mi mamá conoce a Cristo. Dios la ayuda a ella a soltar perdón, a pedir perdón, y entonces ella le enseña a sus hermanos o a quienes se dejaron, porque es difícil a veces soltar o no permitirle a este gigante del juicio que haga de las suyas. Y entonces mi mamá le empieza a decir a sus hermanos que ellos deben de dejar de juzgar, porque uno no sabe si a lo mejor mi abuelo fue a lo mejor hasta violado, no sabes si fue maltratado, si fue golpeado, si sufrió psicológicamente agresiones, etcétera, etcétera. Y que cuando él es grande, obviamente la bebida lo hacía olvidar. Hay muchos factores que no conocemos del pasado de las personas. Ojo, no estoy justificando. Simplemente estoy hablando de personas que no conocen a Dios, que nadie les ayudó a soltar, perdón, a olvidar. Lo que tú estás escuchando, de verdad, atesóralo mucho porque lo que tú estás escuchando es aprender para que después tú a tus generaciones o tu mismo futuro ya no se vea involucrado en justamente cometer este tipo de errores que cometió mi abuelo. Entonces es bien importante y vamos a seguir adelante para terminar este tema, porque yo luego me alargo mucho. Entonces vamos a ver qué provoca este gigante que hagas con las demás personas. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué provoca en ti este gigante para que hagas con otras personas? Estamos hablando del gigante del juicio, recuérdalo, ¿eh? El gigante del juicio. ¿Qué hace este gigante en tu vida para que reacciones, para que tomes algunas decisiones, para que acciones algo de ti contra alguien más? Una de ellas es la crueldad. ¿Cierto o no? Cuando tú juzgas a las demás personas, te vuelves cruel.
Y hoy en día las redes sociales se manifiesta mucho eso, porque antes, por ejemplo, si no me gustaba cómo actuaba tal actor, no había forma de que yo le dijera al actor que no me gustaba cómo actuaba, o a alguna persona, ¿no? Y hoy en día se nos ha dado la facilidad que en redes sociales, cualquiera que tú me digas, cualquier red social, tú puedas juzgar a la actriz, al actor, a la youtuber, al cantante, etcétera, etcétera, etcétera. Antes, ¿cómo podíamos decirle, por ejemplo, a ¿qué te diré? a, no sé, un suponer, ¿no? Antes, ¿cómo le podíamos decir a Juan Gabriel que no nos gustaban sus trajes? O no nos gustaba ciertas cosas. No había forma, no había forma. Y ahora, si algo no te gusta de algún actor, actriz, etcétera, alguna persona, hasta de tus mismos amigos, hasta de quien tú quieras. Por eso es red social, porque estás socializando y entonces tú estás atrás. Fíjate qué hace este gigante. Tú estás atrás de una pantalla y este gigante hace que creas que tienes el poder para juzgar a los demás. Estamos hablando de condenar, estamos hablando de acusar, estamos hablando de criticar. Y muchas veces me han dicho, cuando es una crítica constructiva que te va a ayudar, y eso se los decía la semana pasada, que te va a ayudar a avanzar, a decirte, mira, deberías de sonreír un poquito más cuando platiques, porque eso ayuda y así. Eso es una buena crítica, ¿sí? Porque te está ayudando para que crezcas. Pero si yo te voy a atacar con crueldad y te voy a decir, mejor no sonrías porque tu dentadura está horrible, fíjate cómo mis palabras llevan un toque de crueldad y de juicio. Estoy juzgando tu sonrisa, estoy juzgando tus dientes, porque la que está mal soy yo. Cuando una persona internamente, el corazón lo tenemos mal, lo vamos a exteriorizar con crueldad. Vas a juzgar con crueldad. Esto es lo que hace este gigante, que juzgues con crueldad. Y hoy por hoy he visto muchas personas, artistas, actrices, youtubers, etcétera, que lloran en una pantalla, hacen sus en vivos y lloran diciendo el famoso hate, ¿no? El famoso hate que ahora, que los haters, que no sé qué, son los que critican y los que son crueles contigo y que, por ejemplo, no sé si en tu país ya ha llegado esta película de La Sirenita, no sé, aquí en México todavía no llega, pero pues Disney quiere hacer La Sirenita, o más bien ya hizo La Sirenita, pero con la actriz morenita. Y entonces la gente empieza a hablar con crueldad contra la pobre actriz. ¿Crees que ella de verdad tiene la culpa de que Disney la haya llamado para hacer una película? Al contrario, es trabajo y para ella va a decir que sí, al contrario, va a aceptarlo como una propuesta muy buena, ¿no? Aparecer en una película de Disney, pues, ¿quién diría que no? Ella nunca se imaginó que la gente sería tan cruel con ella, hablando despectivamente de su color, hablando despectivamente de sus ojos, de todo lo malo. De verdad, es muy horrible cómo ella puede leer las críticas de la gente en una cuestión cruel. Y eso es horrible. Ella solamente quería trabajar. Si no te gusta la película, si no te gustaba la actriz, no tienes por qué herir, no tienes por qué ser cruel con las personas. Y así mismo con quien tú quieras, con tu hermano, si tú tienes algo contra tu hermano, mejor háblalo, perdónense, pero no lo juzgues cruelmente. El ego
Eso lo mete aquí, y aquí en la mente y en el corazón este gigante, el ego, para que tú te sientas superior, para que nunca veas tus errores y sí veas los errores de los demás. Y quiero que leamos rápidamente Mateo 7. Lo vamos a leer rápidamente para no tardarnos tanto. Mateo 7. Y va muy, muy de acuerdo con esto del ego. Aquí en la palabra, todo lo que yo te diga tiene que ir fundamentado con esto, para que tú te des cuenta que es Dios el que quiere hablar a tu vida, que quiere llegar a tu corazón, para que tú puedas entender que esto del juicio no viene de Dios. Él nunca te enseñaría a juzgar, porque el único que puede juzgar es Dios. Él es el único, y un día vamos a estar delante de Él y Él nos va a poder juzgar. Pero también nos dice que aunque Él es el juez y que Él nos puede juzgar, también dice que tenemos abogado, tenemos un abogado que nos puede ayudar. Y ese abogado se llama Jesucristo. Ese es otro tema, pero el único que puede juzgar es Dios. Y en esta parte de Mateo 7, de hecho el título dice el juzgar a los demás. Vamos a leerlo rápido. Dice, no juzgues para que no seas juzgado. Fíjate bien, es como cuando te dicen este tema, lema o esta frase, no hagas lo que no quieres que te hagan, ¿no? Entonces no juzgues para que también las personas no te juzguen, o para que tú no te sientas mal que te juzgan. Entonces tú tampoco lo hagas. Dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con el que tú juzgas, serás juzgado. Y con la medida con que mides, serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la bigota que tienes en tu ojo? Dice en el 5, y fíjate qué fuerte, pero es cierto. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es fuerte esta palabra, pero la Biblia es tan sabia, la palabra de Dios es tan sabia que es verdad. Es verdad. ¿Por qué ves los errores de los demás si uno mismo tiene sus propios errores? He escuchado mucha gente que dice, mira, su hija anda de loca, ¿no? Ya está con un hombre, ya está con otro y la mamá no hace nada, la deja y no te das cuenta que y estás tan atento a los errores de los demás que no te das cuenta que en tu casa tus hijos también tienen comportamientos que no son agradables ante los ojos de Dios. ¿Qué debes de hacer primero, según Mateo? Que primero arregles la vida de tus hijos, primero veas a tu familia, porque ahí hay una vigota. ¿Sí sabes qué es una viga? Una viga es un madero enorme que usan mucho para sostener las construcciones. Entonces no puedes comparar una paja que habla la Biblia o una, más bien dice, sí, dice paja, o también dice, sí, paja, ¿no? Sí, la paja. Una paja es algo pequeñito. Ves mejor la paja y no ves la bigota, no ves que estás criticando a la esposa de fulanito. Mejor preocúpate en tú ser una buena esposa. Estás juzgando al esposo de menganita. Mejor preocúpate que tu matrimonio esté bien. Esa es la parte del ego que este gigante mete en tu vida para que no te des cuenta que tú tienes más cosas que cambiar o en tu familia que los demás. Luego también mete frialdad, falta de amor, no hay empatía. El juicio hará que te olvides de amar a las personas. El juicio hará
que en vez de que sientas empatía, ese sentimiento de me pongo en el lugar de esa persona, en vez de juzgarla, y la voy a amar, porque esa persona tal vez no conoce de Dios, tal vez nadie le ha enseñado a perdonar, tal vez esa persona pasó una niñez muy dura, esa persona pues a lo mejor sí está mal, pero el único que la puede cambiar es Dios. Yo tengo que estar calladita o calladito y solamente lo único que dice la Biblia que me corresponde a mí es amar a mi prójimo como a mí mismo. Cuando tú cumples ese segundo mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, le damos en la torre, así es una frase aquí en México, o vencemos a este gigante que quiere meternos frialdad, quiere que no seas empático, que al contrario digas, se lo merece por lo que hizo, se lo merece porque eso que hizo estuvo muy mal, dejó a sus hijos, dejó esto, le fue infiel con esa persona. Y si está mal, al único que le corresponde tratar con esa persona es a Dios. Y tú mientras tienes que ser empático y amar a esa persona, aunque cueste tanto. Cuesta, claro que cuesta, pero vas a vencer a este gigante y él no va a tener más poder sobre ti. Tienes que entender eso. No es contra la persona, siempre se los he dicho. No, tus fuerzas no tienen que ir contra esas personas. No debes de criticarlo porque al único que estás haciendo ganar es a estos gigantes, es al diablo, a Satanás. Otro es el repudio. Te aleja de la gente por juzgar lo que hacen y los menospreciamos, ¿no? Juzgas a las personas que tienen poco dinero y entra esa parte del repudio. Juzgas a las personas que tienen tal enfermedad y entra un repudio cuando lo único que necesitamos hacer es amarlos. Y también mete comparación, obviamente. Si tú juzgas a alguien es porque te estás comparando. Yo soy mejor que esa persona. Y entonces te empiezas a comparar y mete esa parte de ti, de la comparación, que era otro gigante que ya hemos hablado anteriormente, el gigante de la comparación. Tienes que tener mucho cuidado porque este gigante del juicio, te decía yo la semana pasada, que ocupa de más gigantes para entrar a tu vida. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Qué logra? Porque una cosa es que provoca. Esto provoca crueldad, ego, frialdad, repudio, comparación. Eso provoca. Pero ahora, ¿qué logra cuando ya metió todo esto? ¿Qué es lo que logra este gigante? Y abre tu entendimiento. No eches en saco roto lo que hoy estás escuchando de parte de Dios. ¿Qué logra? Logra división. ¿Te das cuenta que todos los gigantes de los que hemos hablado logran división? Porque no quiere ver familias unidas, porque no quiere ver hermanos unidos, no quiere ver papá con hijo, hijo con papá, amigos, no quiere ver amor en el mundo, quiere ver odio, quiere ver esos sentimientos de enojo, amargura, ira, contienda, todos esos sentimientos los quiere ver él en ti y en mí. Entonces, ¿qué provoca con esos sentimientos? Pues que tú te dividas por juzgar, o sentirte juzgado, que empiezas a odiar muchas veces a las personas que te juzgan. Quiero que entiendas, y te lo decía la semana pasada, este gigante puede atacarte con que tú juzgues, pero también puede atacarte con que te sientas juzgado. Y cuando tú oyes voces que te dicen, alguien habló de ti, dijo esto y dijo aquello y te juzgó y te criticó y y te condenó y dijo esto de ti que te va a pasar, empieza uno a sacar esa raíz de enojo, de odio contra esa persona. Y en vez de ir a hablarlo y en vez de ir con la persona indicada, nos dejamos escuchar a las demás voces, que al final es este gigante metiéndose en nuestra mente para que llegue ese sentimiento a nuestro corazón. También logra amargura,
logra depresión, que yo te decía que a mí hace muchos años provocaba eso en mi corazón. El oír que alguien me juzgaba me provocaba ese sentimiento de dolor. Yo me ponía muy mal, yo andaba con el sudor en las manos, me temblaba el ojo todo el tiempo, me daba dolor de gastritis. Era de verdad horrible este sentimiento. Nunca llegué hasta el fondo de la depresión, gracias a Dios, pero perdí perdí lo que yo era. Perdí el recordar que yo soy una hija de Dios. Eso lo perdí. Lo perdí y sentía yo que no tenía valor porque le di el poder a estas personas, le di el poder a este gigante para que me destrozaran. Y perdí mi identidad como hija de Dios, porque yo sabía que Dios estaba conmigo y sin embargo lo olvidé. Entonces logra en ti que te olvides de quién eres en Dios. Logra en ti que caigas en depresión, logra en ti odio, logra en ti pleitos, que vayas y te pelees porque alguien ya habló de ti y vas y los confrontas a golpes. Eso es lo que quiere este gigante, que uses tu vida para que vayas y hagas todo esto, que odies y vayas y golpees y pegues y crees que con eso se soluciona esto. No, al contrario, hacemos reír a este gigante. Él se está carcajeando de ti y de mí cuando le damos ese poder. Él no tiene el poder. Ningún gigante de los que hemos hablado tiene el poder. ¿Quién se lo da? Nosotros. Y le restamos poder a Dios. Y la Biblia dice que Dios es más fuerte que cualquier cosa. Dios es más grande que cualquier cosa. Él es omnipotente, tiene el poder. Cristo ya venció a estos gigantes en la cruz. El problema es que tú y yo les damos todavía ese poder. Este gigante borra de tu pensamiento. Voy a leerlos muy rápido porque ya se está acabando el tiempo. Este gigante borra de tu pensamiento que somos iguales ante los ojos de Dios. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces tú no tienes por qué juzgar a los demás, porque para Dios todos somos iguales. Se nos borra que menospreciamos el amor que Dios nos tiene a todos. Menospreciamos que Dios nos ama a todos por igual. Nos ama a todos. Lo que no ama es lo que hacemos. Eso es diferente. Pero Él nos ama a todos. Entonces tú no te tienes que dar esa libertad de juzgar, de odiar, de decir y decir y decir. También borra de nosotros que a veces queremos ocupar el lugar de Dios. Te quieres sentar en esa silla de juez y quitas a Dios, que es el único que puede juzgar. Tú lo quitas aquí, porque en sí Él no se quita, Él siempre va a estar ahí, pero tú aquí en tu mente lo quitas y quieres ocupar el lugar de Dios. Y dime si ante los ojos de Dios eso es bueno. Jamás va a ser bueno que tú quieras quitarlo del lugar que a Él le corresponde. Nos quita que también tú sepas que tienes errores y que tú también tienes pecados por qué pedir perdón a Dios. Pero queremos ver los errores de los demás y los pecados de los demás. Se nos olvida que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y quiero acabar con esto. ¿Cómo vencemos a este gigante? Me queda un minuto para decirte cómo puedes vencer a este gigante. Y aquí está la solución. Presta mucha atención. Sé feliz con lo que tienes, con lo que Dios te dio. Ese es un gran paso, porque en la medida que tú te veas feliz, te sientas feliz, este gigante se va a empezar a retirar, porque entonces ya no encontró en ti soledad, ya no encontró en ti depresión, ya no encontró en ti amargura, encontró en ti felicidad, porque estás conforme con lo que Dios te dio. Ama a la gente con sus errores y con sus virtudes.
Cuando este gigante ve amor en ti, se empieza a alejar. Enfócate en avanzar y mejorar como persona. Enfócate en tu crecer, no en ver a los demás. Vete a ti. ¿Qué tengo yo que cambiar? Dios, confróntame. Muéstrame qué tengo yo que cambiar, no qué tienen los demás que cambiar. Yo. Y cuando eso pasa, otra vez este gigante se vuelve a ir. Enseña a tus hijos que todos son iguales ante Dios, ni más ni menos, para que tus hijos aprendan a que con sus amiguitos de la escuela no deben de juzgarlos, ni por su tez de piel, ni por su físico, ni por lo que sus habilidades, por nada deben de juzgar. Ayuda, sé empático, abraza a la gente ante los errores y fracasos que ellos tengan. Y mejor ayúdalos, en vez de juzgarlos, ayúdalos para que no sigan cometiendo los mismos errores. No los juzgues, ámalos y ayúdalos. Y lo mejor de todo, pide perdón y perdona a las personas que has juzgado y que te han juzgado. Cuando tú te liberas de eso y arrancas de raíz y eres feliz y todo esto que mencioné, vamos a poder saber que este gigante está derrotado en el nombre de Jesús. En su nombre solamente podemos derrotar, con su ayuda podemos derrotar a este gigante. Pídele ayuda a Dios para que te ayude a llenar toda esta lista que acabamos de leer. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana con Conociendo a otro gigante más. Hasta luego.